Muy buenas a todos, breakeros y breakeras. Bienvenidos una vez más al canal, al blog de B-Boy Clase. Hoy, para todos los que no pudisteis estar en el primer directo que hicimos en Twitch, en el capítulo especial de los 300 suscriptores, os traigo la primera charla que tuvimos en el día. Os traigo la charla con B-Boy Who, con SHH Trainer, donde hablamos durante hora y media, casi 2 horitas, pues de entrenamientos, de ejercicios complementarios, en fin, de un montón de cosas que os va a servir y os va a ayudar para vuestro entreno y para vuestra evolución en el breaking. Hablamos también de breaking y de muchas otras cosas, pero creo que es una entrevista muy enfocada sobre todo al entreno, a evitar lesiones, a la complementación y a saber unas cuantas cositas que igual no teníamos en cuenta o que no sabíamos acerca del breaking y del ejercicio en general. Si tenéis dudas, si queréis saber más, si queréis ahondar un poquito más en el tema, me lo dejéis en los comentarios, que siempre podemos hablar con más gente o hacer una segunda entrevista con esta misma persona, o directamente pues podéis hablar con él y preguntarle lo que queráis. En la descripción, como siempre, vais a tener su enlace a su Instagram, a sus redes sociales y a todo lo que sea necesario para que podáis contactar con él y tener toda la información. Para los que no lo sepáis, es preparador personal, es entrenador físico y está haciendo cursillos específicos de breaking. Así que si eres una persona que necesitas o quieres aprender un poquito más y sacar mejor algunos movimientos, tener algunos tips de ayuda, etcétera, lo mismo, síguelo y coméntale pues para entrar en sus cursos y ver cómo funciona todo el tema. Sin mucho más preámbulos, os dejo ya con la entrevista con B-Boy Who, con SHH Trainer. Bueno, vamos a hacer primero un poco pues introducción de quién eres, o de quién es B-Boy Who, más concretamente, ¿no? Porque nos va a ocupar un poco el breaking. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste a bailar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y en qué lugar? Pues yo empecé siendo un chavalín de Sabadell, o sea, justo este año he cumplido 10 años bailando. Y yo empecé en Sabadell bailando con B-Boy Hoover, que también lo conoces, sí, con toda esta gente, que empezamos todos juntos ahí en una salita, aprendiendo, pues como te he dicho, éramos 4 chavales sin ningún tipo de información, tirándonos al suelo y intentando que saliera algo, ¿sabes? Claro. Y bueno, en realidad lo que empezó, pues como decimos, lo que empezó como un hobby, lo que empezó como ver 4 vídeos y decir, ¡guau, qué guapo está eso! Vamos a ello. Pues al final se convirtió en una pasión y la pasión se terminó convirtiendo en algo pues mucho más serio, mucho más en tu vida al final. Claro. Como empieza todo, ¿sabes? Empieza una charada y terminas ahí. Exactamente. Actualmente tú estás en... Bueno, entiendo que aunque estés ahora mismo en Italia, pero sigues formando parte del grupo Legacy. Sí. No sé hasta llegar a ese punto, tu trayectoria, ¿cómo ha sido? Un poquito para que también conozcamos tu evolución en el mundo del breaking, ¿no? O qué grupos has tenido. Porque claro, yo sí que te conozco de hace mucho tiempo, pero claro, tu historia concretamente no la conozco como la de otras personas, ¿sabes? O la conozco menos. Entonces, vamos a indagar un poquito ahí a ver. Pues mira, nosotros empezamos en Sabadell, entonces empezamos teniendo como nuestro primer grupo, que realmente no llegamos ni a ponerle nombre nunca. O sea, éramos un grupo, pero como podría ser cualquiera. O sea, podría ser Sabadell Squad. O sea, sí. Erais el grupo de colegas, pero no habéis planteado poneros un nombre ahí como formal, ¿no? Para nada. De hecho, esto es gracioso. Como no teníamos nombre, nunca llegamos a poner nombre, es que no nos planteábamos nada, éramos chavalines de 15 años, entonces no nos habíamos planteado nada seriamente, éramos amigos que quedaban en el parque por las tardes a bailar. Entonces, cuando íbamos a las competiciones, por ejemplo, nos poníamos nombres chorras, hemos ido como princesas Disney, como así, nombres... Ese nombre no sé por qué me suena, tío, me suena ese nombre ahora mismo que lo has dicho. Pues sí, pues esos éramos nosotros, o sea, en realidad éramos pues un grupito de chavales que al principio éramos muchísimos, lo típico del B-Boy medio, que empezamos un montón, luego poco a poco vamos siendo menos, luego con el tema de los estudios pues nos empezamos a separar un poquito y yo dio la casualidad que empecé a ir un poquito más a Barcelona por lo que te he dicho. En Sabadell, en la época que nosotros habíamos iniciado, pues no había mucho breaking, entonces había 2 opciones. O le dabas tú solo o prácticamente lo dejabas, o sea, o te abandonabas, o ibas a Barcelona, donde estaba el break, donde estaba la escena, y aprendías. Y ahí tuve la gran suerte,
que ahí ya llevaba yo mis 3, 4 añitos bailando, tuve la gran suerte de conocer a B-Boy Valen, que creo que lo conoceréis todos, Sí. de conocer a Valen. Todos los que De llevamos un conocer a Valen. tiempecito conocemos a Valen, sí, sí, y tanto. Y tanto. Que para mí, pues, literalmente puedo decirte que fue, pues, mi padre en el breaking. O sea, fue el primero que me cogió y me dijo, mira, deja de hacer el tonto. Y te voy a enseñar lo que es el breaking de verdad. O sea, vamos a empezar, porque claro, cuando tú empiezas tú solo, pues tú no sabes el orden o un poco cómo son las bases. Tú ves algo que te mola y le tiras. Y No lo te intentas planteas- repetir y venga, y para adelante, sí. y para adelante. Entonces, a lo mejor, lo que te digo, yo, por ejemplo, ¿cómo empieza un chaval? Pues yo, en mi caso, a mí me gustaba el Power Move. O sea, yo veía a un tío volando y era como, ¡ja! Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Tal cual. Y claro, entonces, pues a mí me cogió Valen y era como, a ver, pero no puede ser que tú hagas flair, americanos, como lo llaméis cada uno, hagas flair y no sepan ni hacer bien un sisi. O sea, no, aquí hay un orden de prioridades, Claro. ¿sabes? O sea, vamos a coger las cosas y vamos a ordenarlas un poquito. Y él fue un poco el que me hizo la introducción al breaking junto con Carajos, Pierre y lo que sería Lunatics, Fallen Angels. Un poquito, pues me los encontré en el Magba y fueron un poco como mis padres en esto del breaking. Es curioso porque Ya. lo que dices de Valen conmigo pasó igual. O sea, yo también entrenaba en Sans y no recuerdo exactamente el día, pero sé que una vez el Valen me dijo, ven pa' aquí, que me dijo, es que recuerdo una vez también en las COS que me dijo, clase, dice, ¿a ti te importa la estética? Como que yo hacía cosas ahí, venga, pruebo esto, pruebo lo otro, ¿no? Dice, ¿tú quieres hacer las cosas bien hechas? Y digo, hombre, sí, si puedo, sí, claro. Dice, pues ven que te voy a explicar unas cosas. Y igual, desde el Six Step a Fuquos, a Sisis, a Floor Rocks, a Freezes, a todo. Pero sí, lo que tú Y dices así, ahí, y esto es así, así. tal cual. Exacto. Tal cual, tal cual. Es que creo que prácticamente Valen, al menos para los que somos de Barcelona, porque estarán viéndonos personas que no sean de Barcelona, para los que somos de Barcelona puede ser probablemente al menos de hacia adelante, o sea, del 2000 y algo hacia adelante, Sí, el 2000 padre poco. del breaking Sí, en Barcelona. yo empecé en 2002, en 2003 ya empecé a ir a Barcelona y pues entre 2003 y 2004 fue cuando me enganchó Valen a mí. Porque en 2004 hicimos este Factory y yo ahí ya llevaba algo de base por él. Y bueno, yo Claro. y Robert también y algunos más, o sea que no fui yo el único incluso. O sea que varios de mi grupo pasaron por las manos de Valen también, sí, sí. Pero sí, es como dices tú, o sea, para la gente que no sea de aquí, porque ahora, por ejemplo, sí que tengo más seguidores de Latinoamérica, pues posiblemente a Valen no lo conozcan. No ha sido un vivo y que haya salido mucho, sobre todo a la escena más fuera de Europa, creo. Igual me equivoco, pero creo que donde más ha salido ha sido por Europa. Pero es un b-boy Sí. que, o sea, ha sido como el maestro de mucha parte de los b-boys y beagles que hay hoy en día en España. O sea, parece algo un poco difícil de creer, pero es así. O sea, es el típico que siempre ve a alguien y dice, bro, prueba esto así, tal, no sé qué. Pero encima te lo dice de una manera que lo aceptas, ¿no? Porque a veces puede parecer alguien que no, pero con Valen no, con Valen... Ostras, tiene esa cercanía que al final, aparte, los que lo conocemos, coño, es Valen, ¿no? Y que te venga a decir alguien como él, ¿no? Con su historial y su experiencia y su historia, pues oye, bro, prueba a hacerlo así, que tal, pues al final también mola. Es que tal cual, o sea, yo recuerdo cuando empecé, porque cuando empiezas, pues eres confiado, pero tampoco tienes mucha seguridad en lo que haces. Al final Claro. eres un chaval ahí probando 4 cosas, te ves un tutorial que te salía hablando en inglés, que prácticamente salía volando en slow motion y diciendo cosas que no entendías. Entonces, pues, bueno, tú lo veías ahí, te lo ponías en cámara lenta e intentabas reproducir lo que acababas de ver. Entonces, Exacto. tú no estás seguro de nada. Y yo recuerdo que para mí el mayor chute de confianza que había era que el Valen me dijera que eso estaba guapo. O sea, a mí me venía el Valen y me decía, ¡guau! ¡Qué guapo está eso! Y me lo crecía en plan, no, no, si me lo ha dicho el Valen es verdad. Si Y me ya ha dicho Valen, está, es y que está punto. guay. Y a lo mejor- Sí, sí, tal sí. cual, ¿eh? Y a lo mejor me lo estaba diciendo para, bueno, vamos a motivar al chaval, ¿sabes lo que te quiero Claro. decir? Pero yo para mí eso era la verdad absoluta. O sea, lo Sí, había sí. dicho el Iba a Valen. O sea, misa. cállate la boca. Sí, sí, tal cual. Qué bueno, ya ves. Pues, bueno, cuéntanos un poquito tu época luego con Legacy, cuando entras aquí en este Eso grupo. vino a raíz de, bueno, yo estaba ya con ellos, ya éramos un grupo ya
más formadete, estábamos haciendo street shows también un poquito, haciendo, bueno, en verano y tal, y vino el Battle of the Year, creo que fue 2018, España, que fue como, porque Legacy, bueno, tuvieron sus altos y Sí. bajos, y estaba un poco como en stand-by, ¿vale? Ujú. Y luego fue como que todo el grupo se organizó para ir al Battle of the Year, y yo estaba con ellos, yo no formaba parte del grupo, o bueno, estábamos haciendo street shows, estaba aprendiendo de todo, le estaba poniendo un montón de ganas. Y entonces al final fue como, bueno, vamos a juntarnos todos los que estamos, que se va a hacer el Battle of the Year. Y lo hacen aquí en Barcelona, tío. Vamos a hacerlo, vamos a pasarla bien y a ver qué pasa y a ver si vamos al internacional. Y con todo esto que al final lo organizamos guay, tuvimos la suerte también que desde aquí pues agradecerle infinito, otra persona que para mí pues he aprendido muchísimo de él, sobre todo ya más, no incluso dentro del breaking, sino incluso de cómo se gestiona un b-boy. O sea, Ujú. cómo o sea, porque el breaking va mucho más allá de los pasos a veces es la gestión emocional, la Claro. gestión de tu tiempo de entrenamiento, Ujú. la mental incluso, pues de quien aprendí mucho y quien fue un poco quien nos ayudó a organizar, bueno, quien organizó, las personas que organizaron todo esto del Battle of the Year fueron Masta y Kadoer. Anda. Fueron los dos pilares que cogieron a un grupo de locos y dijeron, bueno, niños, Sí. sentaos, que ahora vamos, ¿sabes? Que ahora vamos a dar la clase, ¿sabes? O sea, eran un poco los pilares que organizaban todo, eran la seriedad entre el grupo. Entonces ahí, bueno, con la suerte la suerte y el trabajo que ganamos el Battle of the Year Spain, Ujú. me metieron en el grupo, cuando fuimos al internacional me metieron en el grupo, y eso lo hicimos 2 años seguidos, creo, fue 2018 y 2019, Sí, me que suena que fuimos con el... fue seguido, sí. De hecho, en una de ellas participamos nosotros, en una que hubieran muy En la poquitos final, grupos, y sí, nos vimos en la final. sí. Y la siguiente, el año de después, también llegasteis vosotros. Que nosotros queríamos ir, lo que pasa que al final no nos pudimos organizar y fue imposible. Que es uno de Es que los es lo que grandes tiene. que hoy en día del Battle of the Year, ¿no? Que es muy difícil el poder organizarte con al menos 5 o 6 personas para poder hacer un show mínimamente bien y llevarlo bien preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado. Es que eso es lo que pasa. Actualmente, por ejemplo, al menos en España o en Europa, lo que yo veo es que, a diferencia de, por ejemplo, como podemos ver en Asia o Ujú. en algunos sitios de Francia, hay mucho nivel individual, Sí, pero hay pocos crews, hay sí. pocos grupos que trabajen juntos, que digan, un Jinjo no se prepara para el Battle of the Year, un Ujú. Jinjo ya está preparado y Claro, va al Battle of the Year, entre claro, otras cosas. claro. Esto aquí no. Por ejemplo, Aquí no pasa. nosotros nos organizamos expresamente para ir al Battle of the Year. Claro, Si no, no lo hubiéramos hecho. Y exactamente. es algo que, por ejemplo, aquí en España, pues es eso, tenemos grandes referentes, tenemos un nivel ahora mismo increíble individualmente, pero a nivel de grupos, pues es eso, no tenemos, quizá también porque está estructurado diferente. Por ejemplo, grupos como Jinjo trabajan de ello. O Claro. sea, tienen su escuela, tienen sus shows, salen en televisión. Mm. Entonces, ese show que van a hacer en el Battle of the mejor han hecho para el programa este de televisión, para esto, para lo Sí, otro, ya, no sé qué. ya la estructura la tienen, claro. Ya simplemente igual es cambiar un cacho de un acorio o el solo de alguien que diga, oye, lo cambio un poquito y voy a meter tal, ¿sabes? Claro. No es lo mismo que crear una coreografía toda entera, con la temática, con la idea, pensar puntos ahí fuertes. Claro, es que es otra historia. Es un trabajón, es un trabajón. Tener un Sí, 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 grupo sí. fuerte es un trabajón. Es difícil. Y bueno, y a raíz de ahí, lo que estábamos hablando, a raíz de ahí sí que empezamos ya más fuertes a competir. Ujú. Luego ya empezamos a ir más a Francia, un poquito nos empezaron a invitar a los sitios a raíz del Battle of the Year. Ujú. Luego, así, estoy intentando resumir un poco Sí. rápido. Luego nos vino el COVID que nos partió las piernas a Que nos todos, jodió a ¿vale? todos. Todo el mundo a bailar en casa. Ya. Y actualmente, pues sí que, los que somos la nueva generación, pues estamos apretando un poquito más con el grupo. O sea, los que seríamos, pues bueno, hace poco han ganado el Floor Wars allí en Barcelona. Ujú. Lo que serían Sheka, Mowat, Huber, yo, un poquito los que somos la nueva generación de Legacy Carajos también está ahí. Ujú. O sea,
porque ya es lo que nos dijo Masta, o sea, yo no puedo estar siendo pues lo que hemos tenido hasta ahora, o sea, Masta ha sido como un padre para todos, Claro, pero claro, él también tiene sus proyectos, o sea, no puede estar siempre ahí detrás, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Llega un exacto. momento que alguien tiene que coger y decir, bueno, Coger esas ya riendas. Sí, sí, es así. tal Es cual. que un grupo al final, si no, yo lo pienso así y estoy cansado de verlo, para bien y para mal, o sea, para los dos ejemplos, que un grupo si no se renueva y coge gente nueva, sangre fresca que se llama, está condenado a morir. Porque al final, a ver, yo por ejemplo, a mí eso me pasó con este Factory, o sea, llegó un punto que nadie quería renovar el grupo y ¿qué ha pasado? Estoy yo solo. Ahora, después de muchos años, he conseguido, como soy el único que queda, al final he dicho, tío, pues si de alguna manera tal, pues mira, ahora por ejemplo Robert se viene más conmigo, que es otro de los de antes, pero claro, es que yo ya voy a cumplir 37 y Robert pues los 30 y pocos. Pues ahora sí que hay un chaval nuevo, pero claro, es uno. Si esto se hubiera hecho durante el tiempo, este Factory, pues por ejemplo estaría ahí, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, Legacy ahora tiene una nueva generación, como quien dice, ¿no? Y oye, pues eso es lo que hay que ver, o sea, hay que ir renovando, porque si no, renovarse o morir, dicen. Tal cual, tal cual. Y también un poco salir de la zona de confort, porque, por Claro, ejemplo, lo que sí que hemos tenido un poco nosotros, que eso, por ejemplo, o sea, haciendo un poco de autocrítica, porque a mí también me ha venido muy bien, es que apalancarse del conocimiento de una persona que lleva veintitantos años bailando, que ha vivido competiciones en todas partes, como puede ser un Valen, un Masta o un Kadoer, mm, apalancarse de todo ese conocimiento y que lo organice él es súper cómodo, porque claro. te lo hacen y Tú solo vas a vienes a hacer lo que plato te... Tú hecho. haces esto, tú haces lo otro, venga, pim, pam, pum, hecho. Que no era tampoco así, Ya, obviamente ya, también aportábamos ideas, pero exacto. el hecho de tener ese check de calidad, de decir, no, esto está bien, vale, Claro. vale, esta idea está bien, no ir tan a lo loco, tan a ciegas, por Ujú. así decirlo, pues está muy bien, pero al final llega un momento que es eso, o sea, al final, pues uno se cansa de ser el papá de todos y la nueva generación tiene que tomar las riendas y dejar de ser un poco como el futuro y empezar a ser un poco como el presente, ¿no? Claro, exacto. Bueno, vosotros ya lo habéis hecho, ahora nos toca a nosotros. Exactamente. Tiene que haber ahí un poco el relevo. Muy Tal bien. cual, tal cual. Pues bueno, después de hablar un ratito ahí de tu historia, ¿no? De tu trayectoria en el break, vamos un poco a lo que más nos ocupa de la entrevista, ¿no? Como decíamos, Sí. eres preparador personal, o sea, no solo de break en concreto, sino que preparador personal en general, o preparador físico, no sé cómo se dice, o qué, Preparador físico, sí, preparador bueno, o físico. entrenador personal, sí. Exacto. Y bueno, y lógicamente, pues al bailar y tal, pues tienes la posibilidad de enfocar tu trabajo a eso también, ¿no? Como tanta otra gente, pues que se dedica a otras cosas y también lo enfocan en el breaking. Claro, vamos a ver cómo empezamos el tema, ¿no? ¿Cuánto de importante? Porque en el break realmente, lo hablaba esta mañana con Chuck, ¿no? Que siempre hemos ido muy a lo loco. ¿Cuánto de importante para que la gente tome conciencia? Que yo creo que es muy importante, pero para que también lo digas tú, cuánto de importante es al menos tener conciencia de qué tienes que hacer para no hacerte daño. Es decir, el mínimo, ¿no? De decir, oye, si voy a hacer un ejercicio, pues al menos habrá que estirar un poco, ¿no? O calentar algo, o que no hace falta que me pille un nutricionista ya hoy si simplemente quiero bailar un poco, pero cómo de importante es cuidarse. Uf, ¿cómo de importante es cuidarse? Pues mira, yo te lo defino así. ¿Cómo de importantes son los pinceles para un pintor? ¿O cómo de importante es el micrófono para un cantante? Exactamente. Pues tal cual. Si tu herramienta de trabajo está mal, tu Claro. trabajo no puede salir bien. Es, Es tal cual. es eso. Y bueno, luego voy a intentar no entrar en tecnicismos porque me gustaría que, o sea, supongo que la gente que nos está viendo, habrá quien tenga conocimientos de Ujú. biomecánica y todo Claro. esto, y habrá quien no. Entonces voy a intentar como hablar un poco en lenguaje para todos. Ujú. Y hablando así claramente, primero que nada, que esto es muy importante, si lo quieres hacer, o sea, porque está hacer las cosas muy bien o estar a hacer las cosas suficientemente bien. Claro. Entonces, para hacer las cosas muy bien, no tienes que quedarte con los consejos generales. ¿Por qué? Porque el breaking tiene la peculiaridad de que todo el mundo baila a su manera. Claro.
Entonces, claro, las demandas físicas, si bien todos practicamos la misma disciplina y vamos a tener demandas físicas en común, necesidades físicas en común, va a haber muchas que van a depender de tu estilo. Por ejemplo, el trabajo que va, la carga que va a tener, por ejemplo, sobre las rodillas, un footworker puro, no la va a tener un volador, Claro. un volador de arriba, que a lo que no va a tener, sino es que prácticamente sus rodillas, alguna mortal, alguna cosa. Estoy yendo a los extremos para que se note mucho. Sí, pero la que hay que diferencia. saber qué haces para saber qué es lo que debes quizá más cuidar, ¿no? Efectivamente. Puntos en común. Vamos a hablar de puntos en común para que sirvan, o si por el chat, por ejemplo, te hacen alguna pregunta, pues podemos contestarla, pero sin entrar en detalles concretos, vamos a ir a los puntos en común que un b-boy debería trabajar sí o sí. Vale, uno de los más importantes es la resistencia. Y la resistencia, hay diferentes tipos de resistencia. Yo particularmente, una de las que más recomiendo es con una frecuencia cardíaca variable. ¿Qué quiere decir esto? Está la alta intensidad, que sería, por ejemplo, sprints, ¿vale? Por ejemplo, el HIIT, intervalos de sprint. Estaría la baja intensidad, por ejemplo, lo que llamábamos antiguamente el footing, ¿ok? Sí. Baja intensidad, baja frecuencia cardíaca. Pues deberíamos trabajar ambas. De hecho, combinarlas. Por ejemplo, algo que va muy bien y que se está recomendando, muchas federaciones lo están recomendando, porque de verdad que es muy necesario para nosotros, es el hecho de trabajar, por ejemplo, salir a correr o cualquier trabajo de resistencia, por ejemplo, en terreno variable, o sea, en un terreno que tenga, pues, esas subidas, lo iba a decir en italiano, ahora tanto vivir en Italia, subidas, bajadas, planos, un poquito para ir cambiando la frecuencia cardíaca, ¿ok? O sea, ir trabajando diferentes intensidades. ¿Por qué? Porque el breaking tiene precisamente esa peculiaridad. Lo que queda mejor dentro de un round de breaking son los cambios de intensidad. O sea, esos momentos, wow, es cuando una persona a lo mejor viene de algo lento, un slow motion y un blow up. Ese cambio de ritmo, esa resistencia es muy, muy necesaria. Sobre todo porque cada vez, y por cómo se está profesionalizando, cada vez estamos yendo hacia una dirección de competiciones con más y más rondas. Antiguamente trabajábamos, o sea, una competición a duras penas, 8 rondas y habías ganado el evento o habías perdido, pero bueno, que habías acabado. Sí, que para llegar a la final hacías el final es el número total de rondas, sí. 8 rondas, filtros, octavos, cuartos, semifinal y final. Sí. 8. En cambio, ahora tú puedes ver eventos de federación donde se pegan 15, 20 rondas. Sí, en Madrid hubieron 3 rondas de filtros. Por ejemplo. Solo de 3 rondas de filtros. Luego, por ejemplo, en el Campeonato de España, que estuvimos en octubre, era al mejor de 3 desde el principio, teniendo top 32. O sea, era, si te iba bien 2 rondas en top 32 o 3, era una en top 32. Luego, a partir de top 16 era el mejor de 3. O sea, si te iba bien, ganabas o perdías en 2, si no, tenías que desempatar. Claro. Eso en octavos, en cuartos, en semifinales, en la final. O sea, estamos hablando de que en el peor de los casos, 3. Claro. Suman. Claro, y tienes que estar preparado para eso, porque si no vas preparado, estás mal. Yo, por ejemplo, cuando corría en bici, porque mi padre, por ejemplo, también es preparador físico, y él me decía, a ver, si la carrera dura o tiene 40 kilómetros, hay que entrenar 60, 70. Porque si entrenas 40, el día de la competición, entre los nervios, la emoción, la presión, el tal, no llegas. No llegas. Si entrenas justo lo tal, mierda. Es decir, si tú entrenas para 2, como te toca una tercera, estás fastidiado. Y te diría más, lo guay sería que entrenes como para 4. Porque si tú eres capaz de hacerte 4 rondas del tirón, 3 no te va a superar un problema. Que a ver, que igual, ¿no? Es decir, mucho, pero claro, es que estamos hablando ya del breaking internacional, de cómo está en la competición internacional. Claro, y el cómo también una de las cosas que, por ejemplo, ahora no afecta tanto porque votan ronda a ronda, entonces esto no afecta tanto, pero por ejemplo en cualquier evento, que todavía hay muchos que no se vota ronda a ronda, tengámoslo claro,
la última ronda es la más importante. La ronda que cierra la batalla es la que más se va a acordar en fuego. Sí. O sea, el cómo empiezas, o sea, el cómo empiezas, lo primero que ve de ti y lo último que ve de ti va a ser lo más importante. Sí. Entonces, si te ve echando el pulmón por la boca, eso se va a dar cuenta. Claro. O sea, eso va a decir, uff, es que a lo mejor has hecho una performance increíble, ¿eh? Pero te va a mirar y va a decir, guau, bien, pero Está muerto. lástima que... Sí, sí, sí. Lástima que... Y eso hace mucho. O sea, Claro. yo la pondría la primera, la resistencia. La resistencia física sería el número uno, que es algo que, y por cómo está evolucionando el breaking y hacia dónde se está dirigiendo, va a ser algo que cada vez se va a notar más. O sea, el b-boy que no tenga resistencia va a tener las patas muy cortas. Claro. Va a tener las patas muy cortas. O sea, va así un poco feo. Carne de cuartos. Claro. Exactamente. Porque ya en cuartos, Ya malo. espérate. Ya como España en Sí. los mundiales antiguamente. Oh, recuerdos de Vietnam, eso, ¿eh? Ya ves. Sí, sí, sí. Bueno, ya te he dicho, voy para 37, bro. Ya es lo que hay. Pues chicos, ya sabéis, hay que entrenar resistencia. Bueno, también, o sea, eso para la alta competición, pero es que realmente el break. O sea, yo por ejemplo, que también bailo locking, yo me di cuenta de decir, hostia, ¿puedo bailar locking? A ver, si le quieres dar mucha, mucha caña, también te revienta, ¿vale? Pero a comparación, podía bailar más rato locking que no break. Y era como, hostia, me di cuenta, como más cuenta todavía de que el break demanda mucho. Entonces, si tú quieres también bailar break en plan, oye, yo quiero ir a un jam, un poco de corro, ciphers, o... Es que también tienes que tener resistencia, si no, haces 2 salidas o 2 rondas y estás muerto. Tal cual, tal cual. Al final, hasta, mira, es que es una tontería, pero hasta por hobby. O sea, yo no sé qué persona, por ejemplo, ahogándose se lo pasa bien. O Claro, sea, yo no me lo pasaría bien. claro, Entonces, hasta para poder pasártelo bien, ¿quieres estar una tarde entera pasándotelo bien y bailando? Ten un poquito de resistencia. Que exacto. esto no quiere decir sal a correr cada día. No, no, la resistencia la puedes hacer incluso bailando. Yo, por ejemplo, eso se lo digo a mucha gente. Hay mucha gente que, por ejemplo, o muchos de mis clientes, todo, que me lo dicen. Determinados entrenamientos que son más enfocados, pues a lo mejor ir al gimnasio, entrenar, resistencia, por ejemplo, salir a correr o Ujú. nadar, por ejemplo, etcétera. Y yo, por ejemplo, depende también del tipo de cliente. Si es un cliente que me está diciendo que se quiere profesionalizar, pues le voy a decir, bueno, pues igual que a un camarero no le gusta pegarse 14 horas y va igual porque es su trabajo, pues Claro. tú vas a ir y lo vas a hacer porque es tu trabajo. Ujú. Pero no todo el mundo juega al fútbol para ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro. Entonces, pues esto es lo mismo. Si tú quieres ser vivo y porque quieres ser vivo y quieres bailar y ya está, igualmente puedes entrenar, por ejemplo, la resistencia. ¿Cómo se puede entrenar? Pues una de las mejores maneras también de entrenar la resistencia es bailando. O sea, suena estúpido, pero también bailando más vas a coger más resistencia. Es como Claro, todo. Es como, ¿cuál es el mejor entrenamiento para correr? Correr. claro. ¿Sabes? Sí, si Es cada el día más corres un específico. poquito más, al final correrás mucho rato. Claro, por eso. Entonces también, ¿quieres tener resistencia? Baila, baila. Claro, Quizá habrá días, no vas a estar todos los días tirando air flare un brazo. O sea, claro, obvio. también déjate descansar. Pero, por ejemplo, unos footwork, te pegas unos top rocks, un trabajo de resistencia un poquito a demanda del día. Si te lo Ujú. quieres tomar así más tranquilamente, por ejemplo, es una muy buena forma de no machacarte, pero ir trabajando poquito a poco. Vas avanzando, vas progresando y luego lo notarás. Luego irás a unos cipher, por ejemplo, y te notarás mucho más fresco, mucho más, hostia, me acabo de pegar una ronda y me puedo pegar otra, y es que termino esta y todavía me puedo pegar otra Mm. rondita así tranquilamente, Claro. me lo estoy pasando bien. Sí, no, claro, al Eso, por final, ejemplo. cuando vas haciendo un poquito de trabajo, al final, o sea, se nota. Eso es así, vas progresando poquito a poco. Lo que pasa que, claro, hay que ser consciente y saber también lo que hay que trabajar, ¿no? Obviamente. Y esto sería una parte que es como la parte más obvia, pero que se suele dejar un poco de lado. Ujú. Y la otra parte, que esta sí que quiero enfocarme mucho, porque muchos vivos y literalmente la desconocen por completo, es el tema del trabajo de fuerza, de Ujú. muchas lesiones que tenemos o que nos provocamos por el simple hecho de que no trabajamos bien la fuerza porque nunca nadie nos ha educado a ello, Ajá. ¿vale? Nunca nos hemos planteado el trabajo de fuerza. El tema está así
resumiendo muy rápido en la fuerza, diferentes grupos musculares, ¿vale? Los podemos trabajar a través del empuje, que sería como al empujar, como su nombre indica, ¿vale? Mandar una resistencia. Es que si lo intento decir me voy a los tecnicismos, ¿vale? Claro. Bueno, empujar, ¿ok? Sí. Y traccionar, que sería como traer esa resistencia hacia ti. ¿Ok? Vale, pues partimos de la base de que en el breaking nunca se tracciona. Nunca. O sea, dime en qué momento coges el suelo y te lo traes a la cara. Claro. Nunca, jamás. Claro. Nosotros empujamos siempre, con todo. Siempre. Entonces, esto crea unas descompensaciones en el cuerpo brutales, brutales. ¿Por qué? Porque trabajamos unos ciertos grupos musculares, dejando otros por completamente para nada. O sea, solo como apoyo, ¿ok? Entonces, este crea dos cosas. Uno, no te permite sacarle el máximo partido a esos empujes. Esto para no entrar mucho en tecnicismos, yo lo suelo explicar, que es la forma más rápida, con el tríceps y el bíceps, ¿ok? Vale. Los músculos actúan por... Sería como vamos a levantar un coche, pues tú coges un palo, una piedra, lo apoyas en el suelo y levantas el coche por palanca, ¿vale? Que así es como se ejerce fuerza. Aquí, el que sepa más ya sabe que hay unas inserciones con las articulaciones, etcétera, etcétera, pero sin entrar mucho en tecnicismo, actúa por palanca, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el palo en esa palanca? Por ejemplo, el tríceps. Vamos a hacer un Nerche, hermano, ¿ok? También entraría el dorsal, pero vamos a hablar solo del tríceps. Ok, el tríceps al contraerse sería el palo que ejerce la fuerza. ¿Qué sería la piedra? El húmero, que sería el hueso del brazo. ¿Ok? ¿Y qué sería el suelo? El suelo donde apoyamos la palanca. El bíceps. El bíceps es el que estabiliza el tríceps a la hora de hacer fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando trabajamos los empujes, solo empujes, trabajamos solo el tríceps. Con lo cual es como si tuviéramos una palanca de hierro súper dura, perfecta. Y el húmero, pues tenemos un húmero fijo, entonces tenemos una buena piedra. Pero al no trabajar el bíceps, es como si pusiéramos esa palanca que la tenemos súper trabajada, en arenas movedizas. No voy a ejercer toda la fuerza, voy a clavar la piedra en el suelo. Porque como el suelo es blando, no voy a ejercer toda la fuerza. Entonces compenso trabajando más aún el tríceps. Compenso la inestabilidad del bíceps con más trabajo de tríceps. Y esto, pues, tiene sus repercusiones. Aparte de descompensar mucho tu cuerpo y crear lesiones, pues provoca, entre otras cosas, que no puedas sacarle todo el partido a la fuerza que tiene tu tríceps. O sea, tu tríceps podría trabajar mucho más eficientemente de lo que lo está haciendo. Claro. Y luego, entrando en la parte de lesiones, la mítica lesión, que esto yo creo que todos los vivos la han tenido, se llama dorsalgia, ¿ok? Pues la mítica lesión de espalda que cuando respiras te pega un pinchazo que te llega hasta el pecho, que te atraviesa aquí. Vale, esta mítica lesión es porque no trabajamos las tracciones, o sea, no trabajamos unos remos, dominadas, peso muerto, no trabajamos las tracciones. Entonces se crean estas descompensaciones que digo, por ejemplo, el dorsal lo trabajamos en empuje puro, que si Archer, que si Sherfler, que si Flare, que si Transfer. Trabajamos el dorsal siempre empujando, nunca traccionando. Y al final crea estas contracciones, porque sobremovilizamos unas articulaciones, unos grupos musculares, dejando otros completamente bloqueados y al final esto termina convirtiéndose en contracturas, lesiones que se pueden evitar simplemente apartando pequeña parte del entrenamiento a trabajar la fuerza, a trabajar lo que no trabajamos. Entonces esta parte me parecía muy interesante hablarla, aunque fuera, o sea, sin entrar mucho en tecnicismo, pero para decirle, hey, B-Boys y Beagles, trabajad las tracciones. Si te duele la espalda, o seguramente la mayoría de lesiones que tengas, salvo que haya sido por un accidente, o sea, porque te has hecho daño o tal, normalmente la mayoría de lesiones, sobre todo musculares o inflamatorias, vienen por descompensaciones musculares. Y vienen porque trabajamos los empujes de una manera demencial, pero demencial. O sea, cualquier B-Boy que haya ido al gimnasio alguna vez se ha dado cuenta que tiene una fuerza increíble en algunos ejercicios. Pero una fuerza increíble. Porque no nos damos cuenta, pero para una persona normal, esos empujes que hacemos, una remontada a una mano, es una locura. Claro.
Sí, Es sí, una sí, sí, o locura. sea, nosotros lo tenemos súper asimilado, pero en realidad, o sea, yo por ejemplo, y yo que no soy alguien que pesa mucho, yo peso 60 kilos desde hace un montón de tiempo, porque soy delgadito y mi metabolismo, por suerte, todavía quema lo que como. Pero igualmente, o sea, empujar 60 kilos para volar, y yo, a ver, yo no soy mucho de power, pero algo hago. Pero es eso, empujar 60 kilos para que pegue un giro en el aire. Hostia, al final, ¿sabes? Y a veces no es uno, a veces es, ¿sabes? O sea, y yo peso 60, imagínate uno que pese, ¿sabes? Entonces, es lo que tú Y es dices. esa fuerza. Claro. Es esa fuerza. Tenemos una fuerza descomunal, por ejemplo, el press militar, que es este levantamiento, por ejemplo. Tenemos una fuerza increíble, pero increíble. ¿Por qué? Porque estamos boca abajo en pino la mayoría del tiempo. Entonces, todo el que haga algo de remontadas, de 90, de freezes, de air flare, de power de arriba, o que vaya arriba por cualquier motivo, invertebrados, lo que sea, que remonte, tiene una fuerza de empuje increíble. En cambio, luego, esto se lo puedo decir a quien quiera, a salvo que trabaje eso, prueba a hacer dominadas, a ver cuántas haces. Las dominadas son las de aquí, ¿no? Sí, cogerse y De la barra. levantarse de Vale, la barra, sí. yo una vez lo intenté y creo que la segunda me moría. Y date cuenta lo bien que trabajamos nuestro propio peso empujando y lo Sí, mal que se nos da traccionando, porque sí, no lo sí, trabajamos nunca. claro. Entonces, pues eso es el reflejo máximo de la descompensación que tenemos, por ejemplo, en la espalda, de cómo esos grupos musculares que trabajan el empuje los tenemos hiperdesarrollados y en Ajá, cambio los que trabajan la tracción no hacen ni el 5% de lo que hacen el resto de grupos. claro. Y esto, si el trabajo, al final, la composición corporal o el desarrollo muscular se refleja a través del trabajo que desempeña. Si tú tienes un muscular que trabaja mucho más, va a estar mucho más desarrollado, con lo cual se va a crear esa descompensación, lo que decimos. Y al final, pues, sin hablar, que esta es otra, de las descompensaciones que tenemos de asimetrías, de Hmm, típico b-boy que tiene un brazo hiper o un lado de la espalda hiper desarrollado y el otro no tanto, porque claro. eso lo hemos visto durante años, el típico triquero que tiene un brazo de Ercher, un hombro así Sí, y el otro una sí, tirita. sí, 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 Pues eso pasa. eso pasa bastante. Y este tipo de cosas, pues es lo primero que yo suelo recomendar. Y esto lo recomiendo más que nada por salud. O sea, un cuerpo saludable va a ser mucho más longevo. Y un Claro, cuerpo longevo es lo que necesitas para tener una carrera longeva. Si tú quieres bailar muchos años, cuida tu herramienta, lo que hemos dicho al principio, cuida tus pinceles si quieres pintar. claro. Exactamente. Pues bueno, pues un buen, no consejo, pero sí una buena explicación de decir, oye, estamos utilizando nuestro cuerpo, como decimos, como herramienta, porque es que no hay más, o sea, es lo que utilizamos, las manos, la cabeza, las piernas, hombros, espalda, bueno, en el break lo utilizamos todo ya hoy en día, hasta la cara prácticamente. Entonces, es importante, porque es lo que decíamos antes, que coño, nosotros, igual tú no tanto, pero seguro que también lo has vivido, lo de ir a entrenar al Macba y venga, y tal cual, te quitas la mochila y botas un poco, tiqui tiqui tiqui, y venga, que me tiro al Cypher. Y claro, luego, hostia, no, es que me duele la muñeca, guau, es que no sé qué. Y luego encima también lo que tú decías, ¿no? De las descompensaciones. O sea, si ya de por sí hay gente que ya vamos descompensados, por lo que sea. Por ejemplo, yo camino con los pies así. Yo camino así, no sé. ¿Vale? O sea, yo camino así y camino raro, tío. Yo camino con los pies así, pues desde eso, que igual es una gilipollez, pero que me puede influir en mil cosas, a lo típico, uno que tiene el brazo más largo que el otro, o pues imagínate. O sea, Tal cual. Luego ya ahí podemos entrar lo que decimos. Por eso, por ejemplo, un entrenador personal, los que nos dedicamos a la preparación física, lo primero que hacemos es una valoración de movilidad, por claro. ejemplo, del cliente, porque cada persona pues ya tiene sus condiciones personales. Por Está claro. ejemplo, otra que es muy típica de los b-boys, es un poco, a veces es genética y a veces es provocada del propio breaking, es la hiperlordosis, Ujú. la lumbar curvada, el culo para afuera, Ajá. hablando claro. Esta nos la provocamos mucho por el tema de el siéntate en el pino, que no está mal, Ya. pero después de sentarte en el pino, que está muy bien sentarte en el pino y tener un gran control y lo que tú quieras, después pues trabaja lo que hemos dicho, un poquito de peso muerto, trabaja un poco las lumbares para colocar bien la espalda, porque si no es cada vez haciendo así. Si esto sería la columna, pues
Claro. Hasta que al final ves b-boys, es que se ve muy claro, los típicos b-boys que son muy de balance a un mazo, los típicos ahí controlones de pino, tienen todo en la espalda así, Ya. todos. Y esto, claro, ahora pues con 20, 30 años, pues prácticamente quizá un día que caminas mucho te das cuenta que te duelen las lumbares, pero no lo notas mucho. Claro. En cambio, cuando ya empiezas a tirar los 40, 50, empiezas a darte cuenta que las lumbares están tirando fuerte, empiezan a doler mucho. Ujú. Claro. Y pues son pequeñas cosas que las dejamos para adelante, como hemos dicho, y pues pueden provocar eso. Entonces, yo pienso que lo que hemos dicho antes, de sea para disfrutar, o sea para ser un profesional, o sea para lo que sea, cuídate, tío, cuídate, o sea, ten Claro. salud y si puedes implementar un poco de tu tiempo en cuidar tu salud y en evitarte dolores, en evitarte enfermedades, en evitarte lesiones, pues mejor, Claro. mejor, porque ¿quién quiere? Bailo para hacerme daño. No, claro, Pues lógico. yo no. Lógico. Lo que pasa que es eso, ¿no? Que el break siempre, al ser tan de la calle, a veces demasiado de la calle para mal en ese sentido. De demasiado a las bravas. Sí, todos hemos pecado de eso, ¿eh? Yo he Sí, sido sí, el sí. primero que Sí, no, llegaba al todos, todos. Magba, soltaba lo que tú has dicho antes, ¿eh? Yo llegaba al Magba, soltaba la mochila y me ponía a volar. Y ya está, y era como, no, pero es que es verano, estoy caliente. Sí, claro. Ah, Tienes calor que no es lo mismo, ¿no? claro, es en plan, no, tienes calor, no estás caliente. Exacto, exactamente. Claro. Eh, vamos a enfocarlo ahora para la gente un poco que sí que quiera competir, ¿no? Que diga, hostia, pues yo llevo, no sé, 3, 4 añitos quizá bailando, 5, los que sean, pero que ya quizá ha ido a alguna competición y dice, hostia, pero yo quiero dar un plus ahí de intentar mejorar, ¿no? O sea, toda esta gente que muchos ya te contactan, ¿no? Ya sea para los cursos, que entiendo que hablaréis tanto de movimientos como de estiramientos, como de ejercicios complementarios, nutrición seguramente también tocaréis, porque algo de nutrición tocas, si no me equivoco, puede ser. Sí, sí. En- También doy recomendaciones en nutrición, o sea, a nivel de educación nutricional, Ajá, por el tema que, bueno, también en el breaking lo mismo. Esa también era la la mítica, el mítica. típico que te llegaba y de preentreno se metía un K, ¿sabes? Que no está mal, ¿eh? Que no, o sea, no está mal. A ver, que no soy un hater del chocolate ni nada de Ya, eso, que está siempre el típico nutricionista purista que parece que tienes que ir con la manzana por la vida, claro. pero ni tanto ni tan calvo. O sea, ni que tu vida se base en verduritas, pollo y pescado a la plancha, Ujú. ni que tu vida se base en ahora me como un Kit Kat, entreno y me voy a pillar la pizza al paqui o el kebab. O sea, Claro. joder, tampoco. Vamos a tener unas, ¿sabes? O sea, Una unas coherencia, ¿no? pautas de, vale, claro, claro, una coherencia aún. Vale, tengo mis necesidades nutricionales cubiertas, en plan, he consumido bien las proteínas que necesita mi cuerpo para regenerar la masa muscular, he consumido hidratos de carbono para reponer mi glucógeno, las grasas para, bueno, para mi sistema hormonal, Ujú. pues sí que puedo darme un pequeño lujo y me voy a comer una chocolatina si quiero. O sea, si es que se puede disfrutar de la vida sin haciendo las cosas bien, Claro. haciéndolo todo. Claro, pero teniendo en cuenta que Entonces, eso lo puedes hacer una vez cada X y en un momento puntual, como quien dice, ¿no? Que no es eso de, bueno, pues una vez al día no pasa nada. Hostia, igual. Yo qué incluso sé, ¿no? O depende, sea, al depende de final tu es rigor. conocimiento, yo creo, ¿no? De decir, oye, lo tengo que hacer así, así y de esta manera. Porque igual yo sí podría hacer, me lo invento, 2 a la semana, pero otro dice, hostia, tú mejor no. Yo qué sé. Y también depende de tus gustos, depende de tu rigor. Yo, por ejemplo, muchas veces lo digo. Hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho, que de verdad tiene una dependencia, entre comillas, creada, porque al final el azúcar crea adicción como lo puede crear cualquier otra cosa. Sí, Y, por ejemplo, también a veces incluso puedes dejar, que no sería lo más recomendable, parte de tus hidratos de carbono en algo que te guste mucho, que quizá dices, hostia, pero una vez al día, pues quizá a esa persona justo sea mejor el daño que le va a hacer ese azúcar, que bueno, le va a hacer, a la ansiedad que va a tener por no hacerlo. O claro, sea, también hay que luego también hay un trabajo para ir disminuyendo esto, pero también las cosas depende, ahí ya entra mucho la psicología, es que todo está muy conectado, ¿sabes? La psicología con la sí, nutrición, con el entrenamiento, con tal cual, es que claro. todo está muy conectado.
eso que tú decías en los cursos, los cursos trabajamos desde el movimiento biomecánicamente hablando, en un paso a paso para hacerlo más sencillo y para sacarlo en el menor tiempo posible, pero también hablamos de la preparación física para el movimiento, Claro. de un poquito todo, prevenir lesiones, porque al final es eso, es que todo está conectado y quizás si no trabajas esa preparación física, pues ese paso a paso que técnicamente está pensado para ser muy sencillo, pues ya no es tan sencillo porque tu cuerpo no está preparado para hacerlo. Claro, exacto. Pues eso, para la gente, ¿no? Que quiera empezar a tomarse las cosas un poquito más en serio e intentar hacer las cosas bien, porque ahora hay mucha gente, y yo creo que también esto ha venido un poco pues, por la federación, etcétera, ¿no? Que está viendo que la gente que está más ahí, pues hablamos con gente, con nombres, Chuck, Johnny Fox, por ejemplo, que llevan un entreno muy concreto, ya no solamente de break, sino de ejercicio físico, etcétera. Pues gente que se quiera tomar esto un poco más así, ¿no? Que diga, ostras, veo que esto ya es como el deporte de alto rendimiento. ¿Qué deberían empezar a hacer? ¿O qué es lo que tú les recomendarías? Vale, lo primero de todo es que depende mucho de la persona, o sea, realmente lo primero que hemos hablado al principio, eso seguro, ¿vale? Ujú. El tema de la Exacto. resistencia y trabajar las tracciones, seguro. Después, principio de especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, quizá, que no quiere decir que no te vaya a venir bien, pero quizá te va a ser más recomendable. Lo que hemos hablado antes del press banca, que es, por ejemplo, con barra, el press banca es hacer este levantamiento con una Ujú. barra. Claro, ¿Está bien hacer ¿Está bien hacer press militar? Sí, está bien hacer press militar. Pero quizá en este caso, por ejemplo, en el del breaking, te va a venir mucho mejor por ejemplo, unas flexiones en pared de pino lastrada. Por ejemplo, el típico chaleco que tiene lastre ujú. y tú te alzas, o sea, flexiones de pino, te apoyas en la pared o sin pared, depende como el control que tengas tú también en el pino y todo, y haces esas flexiones de pino. ¿Por qué todo esto? Porque se parece más al tipo de movimiento que vas a trabajar tú bailando. O sea, principio de especificidad. Lo que hablábamos antes. ¿Cuál es el mejor entrenamiento para correr? Correr. ¿Cuál es el mejor entrenamiento para bailar breaking? Bailar breaking. O sea, movimientos que se parezcan a lo que vas a hacer en el breaking. Con Claro, esto, siempre hablando, por eso siempre se recomienda de acudir a un profesional, porque exacto. puedes caer en el sobreentrenamiento. O sea, Claro, con esto no quiero decir, hostia, ponte un chaleco de 30 kilos y ponte a tirar a airflare. Pues quizá no, porque hay otras articulaciones que vas a machacar. Quizá los claro, hombros se van a ver afectados. Si el día que entrenas tiras airflare, el día que entrenas físico tiras airflare, el día que descansas tiras unos airflare porque estás aburrido. Y al final tiras airflare todos los días y terminas machacándote. claro. Entonces, haciendo las cosas con cabeza, pero sí priorizar esos ejercicios, pues que se parezcan un poco. Contra más se parezca al movimiento que vas a hacer, más transferencia va a tener. Transferencia quiere decir que afecte. O Ujú. sea, por ejemplo, cuando yo trabajo y me hago más fuerte haciendo press de banca, por ejemplo, Ujú. seguro, seguro, seguro que voy a ser más fuerte haciendo press de banca. Eso seguro. Después, cosas que se parezcan al press de banca voy a ser más fuerte. Depende. Por ejemplo, quizá para levantar una plancha me ayude el press de banca. Pero ¿sabes qué me va a ayudar más que el press de banca a hacer esa plancha? A hacer esa plancha. Claro, Tiene más transferencia directa. ¿Por qué? Porque en el press de banca, por ejemplo, hay una transferencia no tan marcada en el abdomen. En cambio, por ejemplo, o como lo que hablábamos antes del press militar, ujú. tú en el press militar, normalmente sentado, sí que es verdad que trabaja el abdomen estabilizando la columna, ¿no? La espina dorsal, pero no es lo mismo que estabilizar todo tu cuerpo para que no se caiga en pino, por ejemplo. Ujú. Entonces, tu core va a trabajar más y más específicamente para el pino cuando ya está haciendo el pino. Entonces, el trabajar de manera específica lo que tú ya vas a trabajar te va a Ujú. ayudar mucho más que trabajar, por ejemplo, que ir a hacer la típica rutina fitness, de ir a hacer, pues, press militar, press banca, curl de bíceps, tal. Que no quiere decir que no tengas que hacerlo, Claro, pero teniendo conocimiento de por qué lo haces. O ya. sea, por ejemplo, el peso muerto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no hacemos tracciones en el breaking y para trabajar el core desde la lumbar, por ejemplo? Entre otras cosas.
que yo hablo aquí muy ligera, no sé No, si no, no, yo, entienden yo al el menos te estoy movimiento que estoy entendiendo. hablando, si no, buscarlo en Google porque... Exacto. Si alguien tiene alguna Vale. duda, a ver, no voy mirando mucho el chat. Bueno, ahora veo que nos ha escrito aquí el Robert. ¿Qué pasa, Robert? Bienvenido al directo. Como estamos en la charla, o sea, miro poco el chat y luego ya cuando vayamos al final sí que si alguien quiere preguntar algo nos fijaremos un poquito más. Yo por ahora sí que te estoy entendiendo. También es verdad que yo, por el tema del ciclismo y mi padre que es preparador físico, lo de las transferencias sé lo que es hacer un ejercicio físico para luego trasladarlo a lo que tú haces. O sea, ya sea en este caso break o lo que sea, pero un ejercicio físico que te ayude para eso que tú quieres conseguir, ¿no? O sea, yo sí que muchas Pues cosas sí que las entiendo por eso. Si alguien no entiende algo, oye, que nos lo deje comentado ahí, pero si no, yo creo que se entiende bien. sí, estoy intentando hacerlo en un lenguaje un poquito más sencillo. Ujú, Y pues eso, al final, el por qué haces cada cosa. Por ejemplo, el hip thrust. El hip thrust, por ejemplo, es muy parecido en el trabajo de isquios, de glúteos, lumbares. ujú, Es muy parecido al trabajo que podemos hacer en unos head swipes, en unos back rocks. Entonces, bien, ¿sabes? Hacer un puente lumbar, pues va a venir muy bien. O, por ejemplo, sentadilla pues, para prácticamente todo, ¿sabes? O sea, sentadilla con salto, sentadilla búlgara, que es esta una pierna, por ajá, ejemplo, para aislar. Este tipo de cosas van a ayudar, pero saber por qué lo haces. claro. Porque me ayudará para el salto de las mortales que hago, o me ayudará para tener más resistencia para los footwork, Ujú, o me ayudará para diferentes cosas, diferentes con el saber por qué lo hago. Por ejemplo, el curl de bíceps. ¿El curl de bíceps puedes hacer? Pues porque quiero entrenar el bíceps para lo que hemos dicho antes, para que dé más estabilidad a mi tríceps cuando empuje, por ujú, ejemplo. El remo y las dominadas. ¿Para qué quiero trabajar? Una entre ellas para traccionar y evitar esa descompensación y evitar pues, la dorsalgia, esta lesión de la espalda. Diferentes trabajos, pero saber el por qué lo haces. Y ujú, sobre todo, que esa es la parte más importante que le voy a recomendar a los vivos que se quieren dedicar a competir, es saber qué tienes que trabajar, para qué, obviamente. Esto es bastante difícil porque es para cada persona. Es lo que claro. tiene el breaking, que es como muy personal. No, no son los 100 metros lisos, que, a ver, más o menos todos corremos igual, ¿sabes? No es que Sí, uno se inventa una nueva manera de ya ni correr. con eso, como cada persona es un mundo, Ya, es que tienes que ir a la persona igualmente. O sea, pues imagínate con el break. tal cual, imagínate con el breaking, que no hacemos ni los mismos movimientos, porque al final correr es lo que decimos, va a ser mucho más, o sea, aunque cada uno sea un mundo, estamos realizando el mismo Sí, movimiento. exacto. Imagínate cuando ya Claro, no, cuando literalmente tú estás haciendo lo que te da la gana. claro. Buah, festival. Entonces, saber para qué hacen las cosas es muy importante y sobre todo, saber, igual que tienes que saber qué hacer, tienes que saber qué no haces. Que eso muchas veces es lo que cuesta, porque Mm, el b-boy que ya, o sea, hay como dos tipos de b-boy, ¿no? Está el b-boy que no sabe si se lo quiere tomar en serio y está el b-boy que ya tiene claro que se lo quiere tomar en serio, que sí. él suele acudir a un fallo muy importante, que es el ya no entrenar, sino entrenar demasiado, Ajá. pasarse de entrenar, Sí, sobre el pasarse, entrenamiento. ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, el típico chaval que dedica todas las tardes sin pausa a entrenar desde que llega a casa hasta que se duerme. Y esto está bien, lo puedes hacer, pero tienes que saber cómo planificarlo. Que eso es lo Claro. que ves, esto es una de las cosas que en los cursos hablo muy, muy específicamente. Lo que más te va a recortar tiempo en cualquier cosa es saber planificar. Mm, Hacer las cosas de freestyle no te, o sea, no es que no te van a llevar a ningún sitio porque llevamos toda la vida haciendo, claro. pero es que es eso, al Sí, final, si la tú no tienes un... planificación. Sí, eso yo lo sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudié el grado superior de realización audiovisual, o sea, teníamos que hacer un proyecto de vídeo y teníamos que programar el día uno vamos a hacer el diseño de tal, el día 2 tenemos que tener el diseño y con eso vamos a hacer no sé qué. Y tienes cada día que yo dije, hostia, qué nivel, ¿no? De planificación, pero es que o lo haces así o no sale. O sea, sale, pero mucho peor, tarde, mal, con mil fallos, hostia, me he dejado aquello, guau, me cago en la leche. No, no sale como tendría que salir. Tal cual. Y es que es eso, o sea, si al final es como querer llegar a un sitio sin tener el mapa o ni el GPS, Exacto. pues
Bueno, a base de vueltas, por estadística, algún día llegarás, supongo. Claro, Pero claro, ¿cuánto tiempo te va a llevar eso? nadie lo No lo sabe. sé. Claro, entonces una buena planificación y en este caso una buena periodización. O sea, si tú quieres entrenar todos los días porque te quieren machacar y quieres ir a muerte, porque mira, eres la típica persona que, y esto pasa, y yo he estado ahí, lo típico de entreno tanto, estoy tan enganchado ya al breaking que si no entreno, de verdad que no sé qué hacer esta tarde. Bueno, ¿y ahora Sí, qué hago en a mi mí eso me ha casa? pasado también. De no saber qué hacer, de Sí, porque entrenar porque no sabes qué ya hacer tu ahora. rutina es que cada tarde te vas a entrenar. Entonces, cuando te sacas de esa rutina es como, ¿y qué hago? Tal cual. Tal cual. Y entonces ahí es cuando viene muy, muy, muy bien y es muy importante la periodización. El saber que hoy voy a trabajar el físico a nivel de, por ejemplo, lo que decimos, hoy voy a trabajar tracciones. Mm. Mañana voy a entrenar breaking. Al otro quizá entreno breaking, pero en vez de entrenar, a lo mejor, yo qué sé, los chavales están trabajando sus rondas para una competición, pues mañana voy a entrenar más laboratorio, en plan, crearme mis sets, hacerme mis cosas, trabajar movimientos que no tengo o para el otro lado, o Ujú. lo que tú quieras. Al otro voy a trabajar resistencia, al otro voy a hacer físico, al otro voy a volver a hacer rondas, al otro, o sea, empezar un poquito a dar descanso a los grupos musculares, por así decirlo, pues como se hace en el fitness, que en el fitness es bastante más fácil. En plan, hoy entreno piernas, mañana tracciones, mañana empujes y al otro vuelvo a entrenar piernas. Pero Ajá, claro, mientras yo trabajaba tracciones y empujes, las piernas estaban descansando. claro. En el Estoy break es entrenando los dos. complicado bailar sin utilizar alguna parte, ¿no? Claro, en el breaking es más difícil, pero puedes ajustar las intensidades. O Claro. sea, puedes ajustar, no te digo no utilizar un grupo muscular, pero evitar machacar de lo que te he dicho antes. O sea, si hoy entrené Airflare y mañana entreno Airflare y al otro entreno Airflare y al otro 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 y al otro, Ujú. tío, me voy a lesionar el hombro. O sea, algún Claro, día me voy a lesionar el hombro. Es normal, es como si tú hacías bici. Si hoy sales con la bici, mañana sales con la bici, al otro día sales con la bici, quiero ver tus rodillas. claro. Quiero ver tus rodillas al final. Claro, algún día vas a tener que descansar. O sea, hoy pues en Correcto. vez de bici quizás te toca un poquito ir a nadar un poquito. O Claro, hay hacer un que... movimiento que no sea... Exacto, ejercicio complementario. Eso es, evitar un poquito pues el caer en esa rutina, en esa espiral de hacer todo el rato lo mismo y caer todo el rato en los mismos movimientos incluso. Puedes, es que hay millones de maneras de Claro. periodizarlo, ¿sabes? Ujú. Pero es lo que más le diría. Y aún así, por lo que hemos dicho antes, de que es muy difícil no trabajar un grupo muscular, es que es imposible en el breaking, igualmente recomendaría al menos, o sea, si estás muy enganchado en el break, yo qué sé, tío, sácate un abono para el cine o algo, pero date un día de descanso, tío. O sea, Claro, vete un día a comerte un helado, tío, o sea, claro. Sí, sí, no. para un poco. Es importante, o sea, es importante el entreno, pero a veces, si no lo hacemos, tanto más importante es el descanso, ¿no? Yo recuerdo que le decían, ¿no? Para asimilar el entreno, que me decía mi padre, ¿no? El descanso para asimilar el entreno y igual hoy te machacas, pero mañana nada. Y tipos de descanso también. Que eso ya. A ver, aquí ya estamos entrando. Porque como yo también sé un poco. A ver, sé un poco. Ya digo, por parte de mi padre, pues algo entiendo. Entramos en cosas muy concretas, ¿no? De descansar, pero haciendo ejercicio, por ejemplo. En el Tour de Por Francia, ejemplo. para ponerte un ejemplo, o la Vuelta a España, que siempre dicen, no, hoy tienen etapa de descanso. En la etapa de descanso se hacen 200 kilómetros, hermano. O sea, en la etapa de descanso, los ciclistas no están así en el hotel, ¿eh? Que la gente se piensa, hostia, hoy descansan así en la cama. No, hermano, que si hacen eso al día siguiente están muertos. O sea, en la etapa de descanso salen en bici igualmente, se pegan ciento y pico kilómetros. Lo que pasa que de chill, ¿sabes? De chill. Claro. A ver las mariposas, como digo yo, ¿sabes? Pero que sí, que tan importante como el entreno es el descanso. O, como decíamos, la nutrición o el ejercicio complementario. Es muy importante. Es que tal cual. De hecho, esto ya entra un poquito más en el tema de, bueno, la biomecánica barra fisioterapia, pero una de las cosas que se suele decir y es eso que hablamos de el reposo absoluto, eso es lo peor que hay en el mundo. Claro. O sea, ese descanso absoluto en el que hoy sí que voy a estar tirado en la Todo cama el día sin tirado. moverme, sin... Exacto.
Eso, hay una frase que lo dice lo mejor, que es la que lo refleja mejor, que dicen, ¿cuál es la postura más sana? La mejor postura para el cuerpo. Pues la postura más sana es la que no dura mucho. O sea, movimiento. El cuerpo necesita movimiento. Claro, No, lo que tenemos que ajustar es la intensidad, exacto. pero movimiento, siempre. Aunque sea salir a dar un paseo, aunque sea, pero eso, un Sí. descanso. Hombre, Lo que pasa que el b-boy de lo que estamos hablando, el b-boy que ya está muy enfocado y que quiere profesionalizarse, se pasa, se claro. pasa. Y sobre todo se pasa en repetición, o sea, se pasa en repetir siempre los mismos movimientos, porque a lo mejor tengo la competi dentro de 2 semanas y me pongo a practicar mis sets los 15 días que me quedan hasta la competi. Yeah. ¿Vale? Entonces, estás realizando los mismos movimientos a máxima intensidad cada día. Y ahí pues vienen las lesiones, Claro, vienen sobrecargas. incluso... y sobrecargas, vienen millones de cosas, incluso ya fuera del entrenamiento, incluso psicológicamente, Claro. porque yo he visto muchos en preparaciones con algunos clientes, por ejemplo, lo típico de venir, de yo decirle, tío, descansa, y de llevar 5 días practicando sus sets y de llegar el sexto día y venirme frustrado y decirme, no, porque el sábado voy a perder, porque no me salen las salidas. Y yo, pero serás cabrón, claro que no te salen las salidas si llevas 5 días matándote. Claro, estás reventado. Claro, si estás Claro, muriéndote, tío. ¿Qué claro. quieres, tío? O sea, que si llevas 4 horas al día, ronda, 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 tío. Claro. Sí, O sea, así claro, que tu cuerpo no puede más. claro. Para eso que dices, no sé si, o sea, yo ya te digo, yo con el tema del deporte, pues tengo una anécdota, bueno, no sé si anécdota realmente, pero no sé si a alguien que haga deporte en sí, o con el break también, le habrá pasado lo típico de decir, hostia, llevo una semana sin entrenar, cuando siempre entreno, ¿no? Llevo una semana sin entrenar, este fin de competi, mierda, y de repente te pegas el evento de la hostia. Porque a mí me ha pasado decir, hostia, tío, llevo una semana y pico sin entrenar porque he estado, por lo que sea, otras cosas, guau, y te entra, no, guau, que no he entrenado, y de repente dices, guau, estoy fresquísimo, me sale todo. Pues a veces, igual una semana es demasiado tiempo, no lo sé, o sí, depende de lo que toque, pero es eso, es el descanso. Sí. Y aparte de eso, ahí entra otra cosa, que era lo que te digo de fuera del entrenamiento, entra el factor psicológico, Ujú. tanto para un lado como para el otro. En tu caso, por ejemplo, eso que te pasó también muchas veces es que cuando entrenas todos los días, aunque no lo creas, es como que el breaking, eso que decimos de el breaking en mi vida, pues ahí literalmente. Claro, O sea, le das una importancia, esto tomádmelo con pinzas, ¿eh? O sea, le estás dando una importancia que no tiene en el sentido. claro, Sí que es verdad que para ti es tu vida el breaking, por ejemplo, para mí el breaking es mi vida. Pero si el sábado que viene pierdo en primera ronda, no me muero. No me exactamente. va a dar un infarto, o sea, voy a irme a mi casa tan tranquilo, voy a cenar y voy a seguir A sacar las entrenando y voy a conclusiones seguir... para aprender y mejorar y ya está, y para adelante. Claro, eso es. Exacto. Entonces también te puede llegar a pasar lo que te digo de cuando te queda un mes para la competición y entrenas los 30 días, salida, 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 uno, que lo más probable es que llegues a la competición sin disfrutar tus sets. O sea, tú vas a hacer la ronda que la has repetido tantas veces en tu mente, en tu cuerpo, en los entrenamientos, que ya te das, Hmm. ya odias tu break. Y Exacto. eso me ha pasado hasta a mí, ¿eh? De odiar mi break. De típico que te pegan la ronda, que haces 2 top rocks, sueltas los sets así, pim, pam, pum, bocadilla, atún, y me voy a la Ujú. mierda porque es que no quiero ni Has bailar. hecho el No ejercicio que quiero ni toca y bailar. fuera. No quiero ni bailar. ¿Por qué? Porque lo he hecho algo odioso. Mm. Me lo he hecho odiar a mí mismo. Y después de eso, la presión. Porque, tío, llevo no sé cuántos meses entrenando un huevo. Si yo Claro. ahora pierdo, ¿qué coño estaba haciendo? No ha servido para nada. O Exacto, sea, no yo valió para estaba... nada. Por No perder valió en para una nada. O sea, competición que muchas veces no depende ni de ti. Es un poco a veces también factor del día y de muchas cosas. O sea, con esto no quiero decir que no tienes que prepararte. Al claro. revés, tienes que prepararte mucho.
Pero tienes que prepararte sobre todo, que esto es lo que lo habrás escuchado un montón de veces, adherencia. Adherencia a un plan. O sea, un plan, cuando un plan tiene adherencia es cuando un plan se convierte en tu estilo de vida, cuando no te cuesta hacerlo, cuando de verdad no supone un esfuerzo. Porque cuando tú, por ejemplo, te sobreobligas a trabajar esos sets porque el fin de semana que viene o de aquí a un mes tienes el BC One y te estás haciendo ronda, 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 ronda. Eso es un esfuerzo mental, un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional incluso de, wow, es que hoy no tengo nada de ganas, estoy machacado y vuelvo a ir a hacer esas rondas. Todo eso, cuando llegue el día del evento, todo eso se convierte en presión, presión absoluta. Porque es eso, tiene que merecer la pena. O sea, hoy es el gran día, eso de que es el gran. Y eso, se vuelve en una mochila de piedras. Eso me lo decía mucho, ¿vale? De lo más difícil de un vivo y es quitarse la mochila de piedras. Claro. El llegar ahí al escenario donde esté el evento, o sea, llegar ahí y meterte en el corro y que no sea el gran día, que sea un fin de semana más. Exactamente. Pues es lo que tú dices, o sea, hay que prepararse, pero también hay que tener en cuenta bueno, que al final en la competición podemos dominar algunos factores, pero hay otros que no. Entonces, es eso, es importante pues el prepararse, pero tampoco, como tú dices, ¿no? Que si te eliminan o lo que sea, oye, no pasa nada, la vida sigue y la próxima más y mejor, como decimos, Tal ¿no? cual. Entonces, para lo último que te iba a preguntar, bueno, a plantear, ¿no? O sea, la gente que quiera competir un poquito ya más en serio, ¿tú les recomendarías que yo creo que sí, realmente, porque al final si quieres hacer un poco de ejercicio bien hecho y enfocado, ¿tú les recomendarías que tengan un guía, un entrenador personal, llámale como quieras, pero alguien que les ayude a poder hacerlo bien? Porque, a ver, al final, si tú no entiendes de ejercicios físicos, etcétera, pues no vas a saber qué te va a ir mejor. O, para empezar, no vas a saber cómo estás. Tú lo puedes pensar, pues yo me veo bien, ya, pero vamos a hacer unos ejercicios que van a decirme cómo estás de verdad. Vamos a hacer un estudio, ¿no? De movilidad o de fuerza o de lo que sea. Y los ejercicios que te tocan hacer para llegar al objetivo que tú quieres, etcétera. ¿Tú lo recomiendas? Yo lo recomiendo absolutamente y sobre todo lo que más recomiendo, aparte de tener una persona que te guíe, es formarte. O sea, formarte con esa persona. Ujú. Que esa persona no solo te guíe, o sea, no solo te diga, tienes que hacer esto, que esto es algo que trabajamos mucho porque es que al final es lo fundamental. O sea, que el atleta sepa por qué, lo que he dicho antes del entrenamiento, sepa por qué de todo. Que vea que no hay nada puesto al azar, Ujú. que no está nada planificado porque sí. Que aprenda él también a planificarse, porque una Claro. planificación, al final, todos tenemos vida, todos tenemos factores, a todos nos pasan cosas, nos pasan eventualidades, nos pasa de todo. Entonces, cuando tú tienes una planificación pero no la entiendes, la tienes que seguir a rajatabla. Cuando tú Exactamente. entiendes la lógica que hay detrás de una planificación y sabes autoplanificarte, tú puedes alterarla en la medida de las eventualidades, Ujú. porque no todo el mundo vive en un mundo perfecto donde cada día hace una rutina perfecta. Y que todo lo Hoy que planea pasa le sale esto, perfecto y cuando toca y a la hora y sin contratiempos, exacto. tal cual. Entonces, si hoy no te ha dado tiempo porque has hecho horas extra en el curro y pues ibas a tener 4 horas para entrenar y al final tienes dos, pues saber qué es más prioritario. ¿Qué era más prioritario? ¿Hacer el físico del principio o las rondas? Hostia, este fin de semana tengo esta competi, pues voy a practicar más los sets y quizá el físico, pues mira, hoy se salta, tío, y ya lo entrenaré pues el domingo, yo Claro. qué sé. ¿Sabes lo que quiere decir? O no lo entreno y no pasa nada, ¿eh? Que por un día que te saltes el entrenamiento físico Ujú. no es que, Claro, ¡guau! claro. Se te van a desinflar los músculos, tío, ahora Ya ya me he está, ya tienes que atrofiado. volver a No, empezar tampoco. de cero. No, no, no va así tampoco. Sí, sí. No, no, no es tampoco, ni es tan rápido, ni es tan rápido como mucha gente se piensa que vas al gym y te notas en la congestión y dices, mira, ya me ha crecido el Sí, el músculo. primer No, día dice, no, mira, es mira, me ha que, crecido el brazo. claro, ni va tan rápido, ni va tan, ni es tan desastroso tampoco, Claro, ni va tan rápido a la buena, rápido a la mala. Es exacto, algo, es un proceso. exactamente. Entonces, entonces es eso, yo lo recomiendo totalmente, pero lo recomiendo igual que lo recomiendo para cualquier cosa. O sea, Claro. igual que tú, si tú quieres aprender y
necesitas hacer bien, por ejemplo, tienes un problema emocional, pues no hay ningún problema en ir a un psicólogo. O igual que si tienes un problema de que se te ha roto la cañería, pues nadie se plantea, hostia, ¿debería llamar al fontanero? No, claro que tienes que llamar al Claro, fontanero, tienes exacto, que sí, llamar sí. al profesor. Claro, Claro, no hay duda, pues ¿no? es eso. Sí, sí, sí. Claro, no hay dudas, o sea, tienes que llamar al profesional en eso y de hecho doy gracias, o sea, un poco a la sociedad que tenemos de que hay personas especializadas en cada cosa y que pueden ayudarte en cada cosa, en cada temática Claro. y pueden darte una guía y un poco pues picar un poquito porque el breaking come un poco de todo, ¿no? Ujú. Y picar un poquito de cada conocimiento e ir mejorando gracias a eso. Claro. ¿Ves? Mira, lo que dice Mari, por ejemplo, ahora que lo he visto en el chat, dice, creo que lo que dice es aplicable a cualquier aspecto de tu vida, disciplina. Pues tal cual. Pues eso es lo que estábamos Tal cual. diciendo, que al final, pues si se te rompe la cañería tienes que llamar al fontanero, si se te estropea la luz tienes que llamar al electricista y si tienes una contractura o te duele algo, pues una de dos, o vas al médico o vas al fisio, pero tienes que ir a que te arregle el cuerpo, si es que no hay más. Y si quieres evitar eso, pues te coges a alguien que te diga cómo hacerlo si es que tú no sabes. Claro, tal cual. Y aprender y formarte y sacar conclusiones y ensayo y error. Y también, por ejemplo, este tipo de ciencias que van más de la mano de la biomecánica barra biología, anatomía, no Ujú. son ciencias exactas. O sea, de hecho, yo te lo digo que desde que estudié hasta ahora hay un montón de cosas que han cambiado. Y de hecho, la gente que hizo el INEF en los años 90, yo por ejemplo hablo con muchos que hicieron el INEF en los años 90, 2000, el Ujú. 90% de lo que estudiaron hoy en día está completamente obsoleto. O sea, Ya. es una ciencia que se va renovando y Claro, renovando y lo que antes se pensaba que sí, luego no es así y luego salen evidencias nuevas. Es algo muy nuevo. exacto. Entonces, está muy lejos de ser también una ciencia absoluta y Ujú. cerrada. O sea, no son matemáticas, no es 2 más 2 son Exacto, 4 y es exacto. así aquí en Lima. Entonces también va a necesitar mucho de ese ensayo y error, ese autoconocimiento vale, esto es la evidencia que hay, Ujú. entonces vamos a probarlo, pero incluso puede pasar que a ti te funcione mejor algo que según la evidencia, pues ni fu ni fa. Claro, ¿Sabes? Pero a ti te va bien, sea porque psicológicamente te va mejor. Lo que hemos dicho antes de las chocolatinas, a veces es mejor comerte una chocolatina que comer tan perfecto que vives con una ansiedad y al final eso es un claro. trastorno para ti. O Ujú. sea, al final, pues un poquito, cada persona es un mundo, lo que hemos dicho antes. Exacto, Entonces, también un poquito el ensayo y error, por eso también lo de formarse, lo de ver qué dice la evidencia y qué dice la experiencia. exactamente. Al final, el conocimiento es la herramienta. Ya sea también de uno mismo y en este caso de eso, de ejercicios y de herramientas para, pues para, ya sea para evitar lesiones o para rendir más o para, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? De toda esa parte del cuerpo que dejamos olvidada, pues trabajarla y al final, pues, estar bien. Simplemente, si es que no es más que estar bien para poder hacer lo que queremos en este caso, bien. Tal cual. Exactamente. Bueno, y para durar el máximo tiempo Exacto, posible, y porque para, si no, exactamente, y para poder hacerlo durante más tiempo y como decimos, pues sin dolores o con lo menos posibles. Exactamente. No sé si alguien por ahí por el chat tiene alguna preguntita. Yo la verdad que ostras, hemos tratado bastante un poco lo que queríamos hablar, ¿no? O sea, lo que es datos importantes y necesarios, yo creo, a tener en cuenta si te quieres dedicar ya no solo al break, porque ya lo hemos dicho, hasta sirve para todo en la vida, pero nos enfocamos más al break y hemos hablado un poco de eso, ¿no? De qué es importante tener en cuenta o qué recomendamos, o recomiendas tú sobre todo también, que yo lo corroboro para esta gente que se lo quiere tomar más en serio, ¿no? Pues una preparación, conocimiento de uno mismo, qué es lo que quieres hacer bueno, y trabajar todo eso que es importante para cada uno de una manera o de otra. Entonces, lo que digo, no sé si alguien ahí por el chat tiene alguna preguntita. Imagino que lo hubieran hecho durante el rato, han comentado un poquito por aquí, que como te digo, Mari y el Robert. Si no hay ninguna cuestión por aquí que alguien nos haga,
Pues oye, ha sido un placer muy grande tenerte por aquí, Ju, de verdad. Muchas gracias por esta charla sobre entreno, sobre preparación de uno mismo y al final de conocernos físicamente, porque, ostras, es muy importante, lo vuelvo a repetir. Si alguien quiere más información, pues ya pondré también en el vídeo luego que colgaremos en YouTube, pondré tu cuenta de Instagram y el enlace para que todo el mundo que quiera contactarte, pues que pueda. Si quieren hacerte alguna consulta o si que te quieren contratar o lo que sea, pues ahí estás para lo que sea. Pero repito, gracias por esta charla porque es muy interesante, sobre todo ahora mismo que la gente toma como más conciencia, ¿no? De ello, de que, hostia, que igual para bailar break también tengo que ir al fisio, tengo que hacer tal o hacer cual y, ostras, ¿sabes? Entonces, creo que es un momento importante para que la gente lo tenga más en cuenta todavía. Pues sí, la verdad que es un grandísimo momento. Yo creo que esto va a explotar muchísimo, sobre todo hacia donde estamos andando Ujú. y la dirección que está tomando. También a nivel incluso de la mentalidad, esto ya lo hablamos hace tiempo, y la mentalidad de los B-Boys y Beagles ha ido evolucionando, ha ido expandiéndose y ya pues eso, ya no lo vemos tanto como bajar al parque o hay que... es que no quiero entrar como tanto en eso, pero el qué es real y qué no es real, porque Ya, es menos real cuidar tu salud. O sea, ¿qué ya, pasa? Que si no me destruyo la salud, claro. ya no soy real. Yo creo Ya, ahora que sí, soy un toyaco. Soy un claro. toyaco porque no quiero que me duela el cuerpo. Pues, ¿Sabes? bueno, pues si por eso soy un toyaco, pues seré un toyaco, ¿no? Seré un toyaco con salud, claro, Exacto, ¿sabes? O exacto, sea, un prefiero toyaco ser con un salud. toyaco que camina Exacto. que un real en silla de ruedas, claro. O Sí. sea, No, yo creo que ¿sabes? ese debate, al menos yo personalmente, creo que ya es un debate un poco más de antes, ¿no? Hoy en día Sí, ya, hostia, todo ha cambiado mucho, bueno, ha cambiado mucho, que hemos evolucionado en el sentido de ese pensamiento, creo y espero. Y a ver, ser real o lo que llaman ser real al final es ser fiel a tú mismo, ¿no? A tus convicciones de por qué haces hip hop o break en este caso, o por qué lo defiendes y de qué manera. Pues al final yo creo que eso es ser real, tío. Ser claro, como tú eres y defender el cómo eres y ya está. Y no hay mucho más. tal cual. Y tener, eso sí, obviamente, un respeto por la cultura, Claro, conocer pues de dónde venimos, exactamente. conocer de dónde y por qué, sobre todo el por qué. Claro. Que en eso, por ejemplo, ves, me encantan tus vídeos de los gestos del breaking porque aclaran Sí, a han la tenido mucha nueva generación. acogida, tío. Han gustado esos dos concretamente. Sobre todo el primero. El primero ha tenido mucho tirón, tío. Mola. Porque sí, porque eso es muy importante, es lo que ya hablábamos de que es muy importante eso, aparte de, de dónde venimos, que eso pues hoy en día, pues por suerte, gracias a Internet, que hay información sobre todo, pues en googleando un poco, mirando un poco, que sí vídeos, que sí artículos, que sí tal, puedes un poco reconstruir un poco cómo fue la historia y cómo llegó hasta el día de hoy. Ujú. Pero más allá de eso, también el saber el porqué de las cosas, qué significan las cosas, que esto es un lenguaje que al final estamos expresando, estamos hablando, es una batalla al final es una conversación Sí, y saber usar esas palabras. Igual que las estamos usando ahora mismo, pues saber usar esas palabras también en claro. el breaking y saber que Exactamente. hay pasos que sí que pueden ser pasos, vamos a llamarlo adorno, o sea, pasos Ujú. que se hacen porque son bonitos y ya está, Exacto. y pasos que tienen un significado y Exacto. que pues ese movimiento tiene un significado dentro de nuestra cultura, nuestro contexto y que cuando lo haces pues ten cuidado porque ¿Qué estás tiene un diciendo de significado. tal? Claro. O sea, Sí, sí, claro, sí, sí, o sea, claro. que sepas que lo estás diciendo Exactamente. y que por lo menos si lo haces, hazlo sabiendo lo que estás haciendo, O sea, sabiendo lo que le estás ateniéndote a diciendo las a la otra consecuencias que persona. pueda haber, claro. Claro, claro, ateniéndote pues a que pues el otro te puede contestar igual, claro. Exactamente, así es. Pues nada, Ju, lo dicho, muchas gracias por este rato también. Hemos estado pues casi una horita y media prácticamente, una buena charla. Y nada, pues para la gente ya lo veréis en YouTube también toda la charla íntegra y para que la podáis disfrutar cuando queráis y las veces que queráis. Y nada, pues espero verte prontito por aquí por España nuevamente, que ahora estás en Italia. Pero vienes pronto por aquí me dijiste, ¿no? Para dentro de Sí. un mes o así aproximadamente.
Menos de un ¿Menos? mes, el 8 de julio más o menos estoy Vale. por ahí. Claro, es que como hemos ido hablando con el tiempo, me quedó el dato y digo, no sé si era un mes o ya. Bueno, claro, ya han pasado semanas, ya es menos. Pues nada, bro, a ver si nos vemos por aquí prontito. Seguro que en una u otra nos Claro, veremos. seguro, hermano. Pues un placerón, de verdad. Ha sido un placer increíble estar contigo. Y nos vamos Igualmente. viendo, tío. O sea, ya mismo estoy por ahí. Voy a seguir viéndote en los directos y Genial. viéndolo en diferido cuando no puedo. Exacto. Así que genial, hermano. Seguimos en contacto y un placer enorme. Muchísimas gracias. A ti, Y bro. a seguir dándole duro, tío. La verdad que con tu labor. Muchísimas gracias, Y brother. sí, Igualmente, a seguir dándole y eso. Nos vemos en la próxima, bro. Muchísimas gracias. nos vemos, Hasta hermanito. Un luego. abrazote enorme. Chao. Hasta luego. Bueno familia, ya habéis visto el ratito que hemos estado de charla con Vivo y Ju desde Italia, que ha estado un tiempo viviendo allí pues por una serie de circunstancias, pero que lo tenemos otra vez de vuelta aquí en Barcelona con todos nosotros, así que bueno, ya sabéis, lo que os he dicho antes, si queréis contactar con él para entrenos, para cursos, para lo que sea, pues tenéis en la descripción el enlace a sus redes sociales. No os doy más la vara, hemos tenido un buen ratito de charla, así que como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjame ese like, comenta y comparte para que a todo el mundo, a más gente básicamente, le llegue esta información, que estoy seguro que a muchos de vosotros y vosotras os interesará. Y como siempre, suscríbete y dale a la campanita pues para que te avise del próximo vídeo que colguemos en el canal. Como muchos y muchas de vosotras ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Twitch. Ahí cada lunes a partir de las 7 de la tarde tenemos un directo, generalmente reaccionando a algún evento importante, pero donde también iremos haciendo más cositas, así que suscribiros al canal, seguidnos y estar al tanto porque vamos a añadir mucho más contenido. De hecho, este contenido de la entrevista y los reaccionando vienen de Twitch directamente, además de los vídeos exclusivos que hacemos solo para YouTube, pero cuantas más redes sociales nos sigáis, pues más información os va a llegar y más informados e informadas vais a estar. Así que nada más, os espero el lunes a las 7 en directo en nuestro canal de Twitch y como siempre, pues nos vemos en el próximo capítulo aquí en el blog de Vivo y Clase.